Palabras sobran. Bueno, lo dejo hablar a él. Gracias, Paula. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, el tema de estas jornadas me llevó a ofrecerle a Virginia, cuando insistía en que yo no sé por qué tenía que participar en ellas, a elaborar una breve reflexión acerca de un tema que he titulado La apologética tomista hoy. Es evidente que frente a tantos errores y tantas mentiras que configuran nuestro mundo, se impone asumir resueltamente la defensa de la verdad. Y llamaré, sin más disquisiciones, a esta defensa de la verdad la apologética cristiana. Pero elaborar hoy una apologética cristiana requiere, a mi modo de ver, tres cosas. Primero, se ha de exponer la verdad. Segundo, se ha de rechazar el error. Pero en tercer lugar, una y otra cosa deben ser hechas teniendo en cuenta las particulares circunstancias del tiempo en que tenemos que actuar. De alguna manera, eso que se llama el espíritu de la época debe ser tenido en cuenta a la hora de articular una apologética cristiana. De manera que nuestra pregunta inicial es si es posible formular hoy una apologética cristiana y bajo qué condiciones. Para esto siempre lo mejor y aconsejable es volver nuestra mirada hacia atrás. Y en el pasado, en el gran pasado de la tradición cristiana, nuestra mirada se detiene en la magna figura de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, llamado con plena justicia el maestro de la verdad católica. ¿Fue Tomás de Aquino un apologeta? Creo que en cierto modo podemos contestar afirmativamente esta pregunta. Porque para aproximarnos a la doctrina de Tomás es conveniente aproximarnos un poco al tiempo en que vivió Tomás. Se ha dicho, y tal vez con razón, esto lo dejo en todo caso al juicio más autorizado de los historiadores, que los últimos siglos de la Edad Media, en cierto modo, están más próximos a nosotros que lo que pueden estar a los siglos de la Alta Edad Media. En los siglos XII y XIII aparecen profundos cambios sociales, religiosos, espirituales. Por ejemplo, baste un solo ejemplo: la aparición de las órdenes mendicantes, como la orden dominicana a la cual pertenece Tomás, que significa un cambio radical en la Iglesia. Aparecen nuevas inquietudes, aparecen grandes convulsiones, grandes polémicas, grandes debates, y Santo Tomás no es un frío espectador de esas polémicas, de esos debates, de esas inquietudes, incluso tal vez podríamos decir de las turbulencias de su época. Por el contrario, él está plenamente comprometido con todas las inquietudes, las turbulencias
y las circunstancias que signaron su época. Si en la Edad Media, en la época de Santo Tomás, hubo espíritus beligerantes, Tomás fue sin duda uno de ellos. Lo que pasa es que nos resulta muy difícil descubrir en esa luz apacible que inunda su prosa, en esa serenidad, en esa paz que deja siempre invariablemente la lectura de un texto de Tomás, resulta difícil, digamos así, descubrir esta situación de beligerancia, de combate espiritual. Sin embargo, hay que decirlo, hay en Santo Tomás un verdadero combate espiritual e intelectual. ¿Y cuáles son esos combates de Santo Tomás? Santo Tomás tenía que exponer la fe, tenía que exponer la verdad católica, porque él fue ante todo y sobre todas las cosas eso, un maestro de la verdad católica. Y tenía que defenderla además de exponerla, y defenderla frente a los errores, a los graves errores de su tiempo. Tenía que enfrentarse a situaciones de error y de extravío de la razón humana, como podía ser, por ejemplo, las herejías de Arrio, las herejías de Eutique, de Cerinto, anteriores a la época de él, obviamente, pero que tenían su plena vigencia en los siglos medievales, a los filósofos musulmanes, a eso que Santo Tomás llama, con un término genérico, los gentiles, a Averroes, las famosas polémicas averroístas en la Universidad de París, etc. ¿Y cómo enfrentó Santo Tomás este desafío de su época? Él, hombre cristiano, teólogo cristiano, intelectual cristiano, servidor de la verdad encarnada, ¿cómo asume él la defensa de esa verdad? La asume apelando al instrumento más precioso que tiene el hombre, que es la razón, su razón natural. Y este es el punto central para poder entender el aspecto apologético de Tomás de Aquino, el pleno rescate que hace Santo Tomás del valor de la razón natural. Comentando la ética nicomaquea de Aristóteles, dice Santo Tomás que el intelecto es entre las cosas humanas aquello que Dios más ama. Y Santo Tomás amaba el intelecto y lo amaba mucho. Yo les he traído algunos textos de Santo Tomás para leerles y comentarles. Y hay uno de ellos que está en esa obra tan importante de él, La Suma contra Gentiles, obra cuya composición fue terminada hacia el año 1263 aproximadamente. En el libro primero, capítulo segundo, leemos esto. Fíjense que quisiera leérselo ahora, acaparar un instante la atención de ustedes. Todo lo que mi querido amigo Santiago ha podido dejar de atención, porque con tantas cifras y gráficos que hemos visto, este abrupto paso a la especulación filosófica no es muy conveniente. Pero Virginia no quiso cambiar el orden de las exposiciones. Dice Tomás, el estudio de la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre entre todos los estudios de los hombres. Tomando, pues, de la divina piedad
la confianza para proseguir con el oficio del sabio, aun cuando exceda las propias fuerzas. El propósito de nuestra intención es manifestar, en la medida de nuestras posibilidades, la verdad que profesa la fe católica, eliminando los errores contrarios. Pues, sirviéndonos de las palabras de San Hilario, podemos decir: este es el principal ministerio de mi vida que considero debo a Dios, que todas mis palabras y todos mis sentidos hablen de Él. Pero es difícil proceder contra los errores particulares por una doble razón. Primero, porque no nos son conocidos todos los dichos sacrílegos de cada uno de los que erraron, de tal modo que podamos, a partir de esos mismos dichos, tomar las razones que nos permitan refutar sus errores. En efecto, este es el modo que usaron los antiguos doctores en la refutación de los errores de los gentiles, cuyas posiciones pudieron conocer, porque o bien ellos mismos fueron gentiles, o bien porque convivieron entre los gentiles y conocieron sus doctrinas. En segundo lugar, se hace difícil rebatir los errores, porque algunos de ellos, como los maometanos y los paganos, no convienen con nosotros en la autoridad de ninguna parte de la Escritura, por la que puedan ser convencidos, cosa que sí ocurre, dice Tomás, con los judíos, con quienes tenemos en común el Viejo Testamento, o contra algunos herejes, con quienes tenemos en común el Nuevo Testamento. Aquellos, en cambio, es decir, los gentiles, aquellos a los cuales hay que refutar, no reciben ni el uno ni el otro. Por esto es necesario recurrir a la razón natural, en la que todos convienen. Sin embargo, la razón natural es deficiente en las cosas divinas. Fíjense ustedes el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio tan propio de los textos tomistas. Por un lado, ¿qué nos queda? ¿Qué otro instrumento nos queda si ya la autoridad del Logos del Logos divino no la podemos traer porque nuestros contrincantes no aceptan la autoridad de la palabra revelada? No nos queda otra cosa que el Logos participado, la razón natural. Sin embargo, esa razón natural es deficiente, pero a pesar de su deficiencia no nos queda otro camino, no nos queda otro recurso que apelar a la razón natural. Y concluye este texto que he traído, y al mismo tiempo que vamos a investigar una verdad, mostraremos los errores que por ella se excluyen y de qué modo la verdad demostrativa concuerda con la fe de la religión cristiana. Este texto es realmente, como todos, lo de Santo Tomás, un texto de una enorme riqueza doctrinal. Quisiera resaltar algunos puntos que se deducen de la lectura de este pasaje. Primero, Tomás considera que el oficio del sabio es el más perfecto, el más sublime, el más provechoso, el más alegre de los oficios humanos, es decir, la primacía de la sabiduría. En segundo lugar, el sabio en el ejercicio de su oficio necesita estar munido de confianza, debe confiar. ¿Y dónde toma esa confianza? ¿De dónde la toma? ¿Cuál es la fuente de la confianza con la que el sabio emprende su nobilísimo oficio? La divina misericordia. Tercer lugar, algo que ya hemos dicho y volvemos a recalcar, allí donde no sea posible apelar a la autoridad de la Escritura, el Logos
divino, se ha de apelar a la ratio naturalis, a la razón natural, el logos creatural, el logos participado. Porque en esta razón natural todos los hombres convienen. Y por último, siempre ha de mostrarse la congruencia entre la verdad de la razón y la verdad de la fe. Hay otro texto, en cierto modo contemporáneo de este que hemos leído, que pertenece a un escrito no muy conocido de Santo Tomás, una carta dirigida a un cantor de Antioquía que se conoce con el nombre de Rationibus Fidei, es decir, de las razones de la fe, y lleva como subtítulo contra sarracenos, griegos y armenios. En este opúsculo relativamente breve, Santo Tomás, opúsculo escrito hacia el año 1264, es decir, posterior a la Contra Gentiles, Santo Tomás, a un pedido de este cantor de Antioquía, que le solicita razones para defender la fe frente a los ataques de los mametanos, de los griegos y de algunos herejes armenios, Santo Tomás escribe lo siguiente. Dice: me pides razones morales y filosóficas sobre las cosas de la fe, porque esas razones morales y filosóficas son las que los sarracenos admiten. En efecto, parecería inútil presentar autoridades contra quienes no las aceptan. Queriendo, en fin, satisfacer tu pedido, el cual parece proceder de un piadoso deseo, y a fin de que estés preparado, conforme a la doctrina del apóstol, para satisfacer a todo el que te exija razón de la esperanza que hay en ti, aquí está citando la carta de San Pedro, te expondré sobre todo lo antedicho algunas razones que a continuación expone. Pero antes de pasar Santo Tomás en este breve escrito al análisis de cada uno de los puntos doctrinales que deben ser defendidos, sin embargo, apunta esto, que es realmente de sumo interés. Dice que no debe el defensor, el apologeta de la verdad cristiana, no debe tender a demostrar la fe, sino a defenderla. Porque dice San Pedro: estad siempre preparados para satisfacer, para dar razón de vuestra esperanza. No dice San Pedro: estad preparados para demostrar la fe. Es decir, que lo que debemos hacer, dice Tomás, es dar razones que sean necesarias y que sean capaces de convencernos de que el dato de la revelación, el dato de la fe, no es irracional, no es incompatible con la razón. No se trata, pues, de una demostración silogística, no se trata de una religión demostrada, como se titulaba uno de los libros que se usaban cuando yo era chico. Se trata de defender la fe de los errores que se le oponen con el uso de la razón natural, dando siempre al otro, al que argumenta en contra, la posibilidad de que se convenza de que, si bien el misterio no puede ser demostrado, sin embargo, no se opone a la razón. De manera entonces que está muy claro, y este es el punto central de nuestra exposición, está muy claro que para Santo Tomás la base, el fundamento de una verdadera apologética reside en el uso pleno de la razón natural en la que todos los hombres convienen.
Y este es el punto central sobre el cual quisiera hacer a partir de ahora las reflexiones que siguen. En primer lugar, hay en Santo Tomás algo que podríamos llamar la dilectio rationis, es decir, el amor de la razón, el amor a la razón humana. Ya lo adelanté, no solo en aquel pasaje del comentario a los éticos de Aristóteles, Santo Tomás dice que la razón es aquella cosa entre las cosas humanas que Dios más ama. También en este mismo opúsculo que estoy comentando, el de Rationibus Fidei, en el capítulo 5, encontramos una argumentación realmente muy significativa. Está tratando Santo Tomás allí de establecer cuáles son las razones por las cuales el Verbo se encarna. ¿Por qué se encarna el Verbo? Fíjense la argumentación de Tomás. Dice, cuando algo falla, debe ser restaurado de acuerdo con lo que él es. Así, por ejemplo, dice, si una casa se destruye, solo puede ser reparada teniendo presente lo que la casa es. ¿Y qué es lo que hay que reparar? ¿Por qué el Verbo se encarna? ¿Qué es lo que tiene que repararse allí? La caída de la criatura racional. Y la caída de la criatura racional, dice Tomás, solo puede ser reparada adecuadamente. Y no hay otra adecuación que el Verbo divino se encarne. Porque si el Verbo creado ha caído, solo puede restablecerlo el Verbo divino haciéndose carne. Y dice Santo Tomás, he aquí entonces que es conveniente que la sabiduría divina repare principalmente la caída de la criatura racional, más incluso que si se colapsara el mundo, más incluso que si se cayera el cielo o pudiera ocurrir cualquier catástrofe en las cosas corpóreas, porque no hay catástrofe corpórea, no hay catástrofe cosmológica, no hay conmoción del cosmos que sea comparable a esta enorme conmoción que se introduce en el universo y que significa el lapsus, la caída del Verbo creatural. Y es tan enorme esa catástrofe, es tan enorme la caída de la criatura racional que solamente el Verbo de Dios hecho carne puede reparar la enorme catástrofe de la caída del Verbo creado. ¿Dónde vamos a encontrar un elogio más grande de la razón humana? ¿Dónde? Sin duda en ninguno de los grandes filósofos racionalistas. En ellos seguro que no. Pero aquí viene entonces el nudo de la cuestión que quisiera reflexionar con ustedes. Hoy podemos nosotros señalar, como decía Tomás, o podemos afirmar, como decía Tomás, que la razón, la ratio naturalis, es algo en lo que todos convienen. Permítanme que en principio dé una respuesta en cierto modo negativa a esta pregunta, porque Santo Tomás en su momento tenía que enfrentarse a ciertos extravíos de la razón humana, pero nosotros hoy tenemos que enfrentarnos al lamentable espectáculo del ocaso de la razón humana. En cierto modo nuestra tarea es mucho más difícil que la que le tocó a Tomás. Cuando Tomás discute con Averroes, por ejemplo, está discutiendo con un aristotélico. Está discutiendo con alguien que tiene en el fondo sus mismas categorías. Cuando Tomás, por ejemplo,
discute contra el averroísmo, que no es posible que haya un intelecto agente para todos, por ejemplo, el gran tema, uno de los grandes temas del averroísmo, él está empleando las mismas categorías racionales que emplea Averroes, el gran comentador de Aristóteles, porque por otra parte, aun cuando Tomás haya combatido con tanta insistencia el averroísmo, sin embargo, no hay duda que Averroes fue una de sus grandes fuentes y Santo Tomás tanto respeta a Averroes que lo llama directamente el comentador, es decir, lo considera el comentador por antonomasia del gran Aristóteles. Pero nosotros hoy no tenemos a Averroes enfrente. Nosotros tenemos hombres en los cuales se da dramáticamente el ocaso de la razón. Y aquí, si me lo permite, mi querido maestro, me voy a apoyar en el doctor Caturelli. Nos honra con su presencia en estas jornadas. Uno de los puntos centrales, me parece a mí, del pensamiento del doctor Caturelli, y qué suerte que él está para corregirme, es el análisis que él hace del llamado principio de inmanencia y del resultado de la aplicación de ese principio de inmanencia a todas las cosas, que es el inmanentismo moderno. Tuve ocasión de hablar de este tema, del pensamiento, este aspecto del pensamiento de Caturelli, en unas jornadas que organizamos hace unos años en Mar del Plata, organizadas por la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección argentina, que fueron precisamente un homenaje a nuestro ilustre maestro, el doctor Caturelli. Las ponencias de aquella ocasión están publicadas en un volumen que se llama Tomismo y Existencia Cristiana. Tuve ocasión de analizar entonces en ese momento el tema del inmanentismo en Caturelli y creo que hoy ese tema se nos impone. Caturelli nos muestra de qué manera la razón humana, al ponerse a sí misma como productora del ser, porque la razón humana ha hecho una inversión, ella no es la descubridora del ser, sino la productora del ser, no ha hecho otra cosa que encerrar el ser en sí misma. Y de este modo, puesto que nada hay fuera de la razón, todo es inmanente a todo. Es decir, nada trasciende a nada. Eso es el inmanentismo, la negación de toda trascendencia. Y aquí entonces la gran paradoja del pensamiento moderno. La razón, al hacerse pretendidamente transitiva, creadora, ella es la que pone el ser, ha tornado imposible toda trascendencia respecto de sí misma, encerrándolo todo, incluida ella misma, en el más férreo círculo de una inmanencia radicalizada. Por eso, el llamado principio de inmanencia nada debe a la noción de inmanencia que entendían, por ejemplo, los filósofos de la tradición. También Aristóteles, Santo Tomás hablan de la inmanencia. Es decir, el permanecer en. El universal, por ejemplo, lo encontramos en la inmanencia del singular. Los universales no están en un cielo utópico como pretendía Platón. Nuestra razón descubre el universal en la inmanencia del singular. Pero no es este el sentido con que los modernos hablan de la inmanencia, de ninguna manera. El principio de inmanencia expresa, y estoy textualmente citando a Caturelli, la no referencia de todo a un ser trascendente y la correlativa exaltación del mundo en cuanto mundo inmanente a sí mismo. Así, y únicamente así, es posible decretar no solo la muerte de Dios, sino profetizar la decapitación de Dios. En esto Caturelli está haciendo una expresa referencia al conocido texto de Antonio Gramsci, cuando habla de los hombres que deben decapitar a Dios.
Los pasos sucesivos del proceso inmanentista, que según Caturelli constituyen sucesivas inmanencias respecto de nuestros sentidos, de nuestra voluntad y de nuestro intelecto, van configurando tres modos de una misma inmanencia. Primero, la inmanencia de la experiencia, inmanencia del sentir. Segundo, la inmanencia de la voluntad, la inmanencia del querer. Tercero, la inmanencia de la razón, que es la inmanencia del pensar. Caturelli pone en latín estos tres infinitivos y los articula: sentire, vele, cogitare. Articula estos tres infinitivos latinos como piezas clave de idealismo en todas sus versiones, de Ockham a Descartes, de Descartes a Kant, de Kant a Hegel. El punto de partida de nuestro conocimiento ya no es el ser, sino el pensamiento, el cogito, que es el que pone el ser. Este cogito a su vez presupone un acto de voluntad, esto es, un volo, un quiero, como momento primero y fundante, y por último, con relación al mundo exterior, una inicial experiencia sensible, un sentio, un siento, que se agota en la pura multiplicidad de los singulares. De tal suerte el principio de inmanencia obstruye el horizonte de todas nuestras potencias sensitivas y espirituales y las clausura, impidiéndoles el acceso a la realidad. Realidad contra la que en definitiva termina rebelándose. Ese es el drama de la razón encerrada ella misma en la inmanencia de sí misma. Y para todas estas formas sucesivas de inmanencia que brevemente estamos exponiendo, Caturelli ha acuñado una expresión que me parece de todo un logro, que es lo que él llama el pleroma, pleroma de la experiencia, pleroma de la voluntad, pleroma de la razón. ¿Qué significa pleroma? ¿De dónde saca Caturelli este vocablo? Del griego, lo que llena. Pleroma es lo que está lleno, lo que está pleno. Y es un término utilizado por las corrientes gnósticas para designar al universo como una suerte de emanación de una invisible e inasible divinidad que se muestra en sucesivas epifanías descendentes, de tal modo que todo cuanto existe no es más que una caída pleromática. Es decir, hay un pleroma, una especie de lleno, pero que no participa su plenitud a los demás, a los seres que crea, como es el caso de la metafísica creacionista de Tomás, con su corolario de la participación. No, aquí hay una caída. El pleroma cae. De manera que es la creación, si se puede hablar de creación, no es otra cosa que una permanente caída en la oscuridad, en el abismo. Y ese es el pensamiento gnóstico que está en la base de muchas de las expresiones del pensamiento contemporáneo. ¿Y a dónde llega ese pleroma? ¿A dónde nos conducen estos pleromas? Estos pleromas del pensamiento, del sentir, de la experiencia, ¿a dónde nos han conducido? Y dice Caturelli, a la nada, al más radical de los nihilismos. Y por eso acuña Caturelli esta expresión que parece en sí contradictoria, paradójica, pleroma de la nada, es decir, el lleno de la nada, la plenitud de la nada. Porque después de las sucesivas reducciones inmanentistas del sentir, del querer, del pensar, no queda nada. Este principio de inmanencia, con estas tres sucesivas expresiones que hemos mencionado, con estos pleromas a los que hemos aludido, han significado sencillamente la ruina del conocimiento científico, pero en todo el espectro del conocimiento científico. Este principio radical de inmanencia, con sus sucesivas caídas pleromáticas,
ha hecho prácticamente imposible todo conocimiento científico, desde la metafísica hasta la ética, la política, la filosofía de la naturaleza, la psicología y aún las mismas ciencias medias, todas ellas ofrecen en este momento un panorama de ruina general. Y este panorama de ruina general no se debe a otra cosa que a este pleroma de la nada, a esta sucesivas caídas pleromáticas de una razón que se propuso a sí mismo como creadora, que se propuso en el comienzo a sí mismo como productora y ha terminado en la nada. ¿Qué decir tiene que esta ruina general del pensamiento científico ha alcanzado también a la Sagrada Teología? Toda vez que el método de inmanencia fatalmente conduce a un ateísmo filosófico que termina destruyendo la propia revelación. ¿El hombre es libre? No, es una ilusión. El hombre es un bípedo al que la razón se le ha subido a la cabeza, hay que destituirlo. ¿Qué dice Darwin? ¿El hombre es acaso algo más que un animal evolucionado? No, es un animal insolente. La razón se le ha subido, los humos de la razón se le han subido. Hay que darle una cachetada más, que se baje el hombre de su pedestal de criatura racional. ¿Qué dice Marx? ¿Qué es el hombre? Más que una pura función del proceso productivo social. El hombre libre es una ilusión, es una alienación, otra cachetada. Y este ilustre bípedo implume que hoy nace in vitro y que es clonado, ha venido entonces, a través de estos sucesivos cachetazos, a parar a esta triste situación de un animal racional que no sabe usar su razón. Frente a todo esto, entonces, la pregunta final que dejo planteada y que intentaré contestar solamente en líneas generales es: ¿se puede salvar la razón natural? Y salvada ella, ¿podemos construir una nueva apologética? La razón natural sí puede ser salvada. Confiamos en ella, confiamos en Dios que la ha creado, de manera que, aun cuando no tengamos a veces demasiada esperanza en las cosas humanas, sin embargo la esperanza teologal no nos debe dejar de lado y por lo tanto sabemos que en cuanto a lo más excelso que ha salido de las manos de Dios, esta razón va a ser salvada. Esta razón debe ser restaurada. Y yo creo que el primer paso de una apologética cristiana, hoy inspirada en Tomás de Aquino, tiene que ser el restablecimiento de la razón. La razón debe ser restablecida, la razón debe ser ampliada. Porque ¿qué es lo que pasa? Fíjense, en el mundo contemporáneo, este sucesivo atropello de la razón que hemos mencionado ha dejado, sin embargo, un solo punto, un solo aspecto de la razón más o menos indemne, que es la razón operativa, la ratio técnica, esa razón que solamente es operatividad. Y todo el problema de la tecnociencia contemporánea, con su grave corolario moral, por ejemplo, no es otra cosa que una expresión más de esta tecnociencia que ha absorbido a la ciencia en la razón técnica y ha reducido la razón nada más que a ratio técnica. ¿Cómo salimos de esto? Ampliando la razón. En el prólogo que Santo Tomás antepone a su comentario de la ética de Aristóteles, Santo Tomás dice que la razón guarda con las cosas un cuádruple orden. Hay un orden
que la razón no crea, sino que considera, y es el orden de las cosas naturales. Y a este orden de las cosas naturales, a esta relación de orden que la razón establece con el mundo dado, corresponde la ciencia primera, que es la filosofía, la metafísica, y todas las otras ciencias que después de ella, de alguna manera, se hacen cargo del ente visible, del ente creado. Hay un orden que la razón humana crea y considera, y es el orden que la razón pone en sus propios actos, el orden por el cual la razón ordena, si se nos permite repetir la palabra, sus propios juicios, sus demostraciones, sus proposiciones. Ese segundo orden es el orden lógico. Hay un tercer orden que la razón crea y considera, que es el orden que la razón pone en los actos de la voluntad, y este es el orden moral. Y a este orden moral pertenece la filosofía moral. Y hay por último un cuarto orden, que es el orden que la razón crea en las cosas que ella misma produce. Es la razón técnica, entendida la técnica como el hábito de la razón práctica productora de cosas. Fíjense entonces ustedes que en este pequeño texto de Santo Tomás, que son las primeras consideraciones que preceden al comentario de la ética aristotélica, Santo Tomás nos traza el amplio panorama de la razón humana, una razón que es capaz de discurrir desde las realidades metafísicas hasta las realidades técnicas de las cuales ella misma es productora. Pues bien, el inmanentismo contemporáneo ha oscurecido la razón, de tal modo que lo único que ha permanecido hasta ahora, más o menos indemne, es la ratio técnica. ¿Por qué? Porque es la ratio operativa. En definitiva, es el instrumento al cual el hombre, este hombre fáustico, no puede negarse, porque no tiene otro instrumento para ese dominio del mundo que es su afán. Pero nosotros tenemos que volver a expandir la razón. La primera obligación, me parece a mí, o la primera tarea del pensamiento católico debe ser expandir la razón. Mostrar a los hombres de nuestro tiempo que la razón no está reducida a la ratio técnica, sino que ella está llamada a horizontes más amplios. Está llamada a completar este orden técnico con los otros tres órdenes, completando así el cuadro de ese cuádruple orden que tan admirablemente nos propone Santo Tomás en este breve texto que introduce su comentario de la ética. De manera entonces que lo primero que tenemos que hacer es rehabilitar la razón, restaurar la razón, ampliar la razón, restaurarla sobre todo y ante todo en los hábitos metafísicos, eso que siempre nos enseñaba Yenta, gran maestro, a quien de paso quiero rendir homenaje en la proximidad del 30º aniversario de su martirio. Yenta decía siempre hay que restablecer la inteligencia y restablecerla en los hábitos metafísicos, y él insistía en esto. Y yo creo que hoy es más urgente todavía esta restauración de la inteligencia en los hábitos metafísicos. Si no somos capaces de restablecer la razón natural, no podremos construir ninguna apologética. De manera que la primera de las tareas que nos han sido encomendadas es precisamente este restablecimiento de la razón natural. Porque hoy no podemos decir con Tomás que la razón natural es aquello en lo que todos los hombres convienen. Esto ha dado origen a lo que se llama el pensamiento débil.
y este pensamiento débil es el primer escollo que tenemos que superar. Pero en definitiva, nada de esto va a ser posible, y con esto termino, nada de esto va a ser posible si la razón humana no vuelve a encontrarse en un nuevo y fecundo encuentro con la fe. Porque en definitiva, la gran lección de Tomás es esta. Él puso la razón al servicio de la fe. ¿Y cuál fue la añadidura? La razón nunca alcanzó, ni antes ni después, cimas más altas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y los demás se os dará por añadidura. La gran añadidura de una razón dócil a la fe es la plenitud misma de la razón. Nada más, gracias.